Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Ser con Les Ahogo. Yo soy Loris Peroso Cufati para las personas que no me conocen y bueno, para las que sí me conocen, bienvenidos de vuelta y muchísimas gracias por estar. Hoy voy a hacer este videito con aquí un poquito rara, ¿no? Con la postura, porque bueno, tengo el sol lamentablemente en directo por la ventana y la posición en la que grababa normalmente los videos no se ve tan bonito porque me está como saturando la imagen, ¿no? Así que bueno, me roteé un poquito y esto es lo más que puedo dar dentro de mi oficinita que es tan cuchi y tan bonita. Pero bueno, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Miren, me quiero tomar la atribución de citar una frase del autor, conferencista y locutor Carlos Fraga. Él habla mucho de ¿le crees a Dios o crees en Dios? La primera vez que yo escuché esta frase, esto retumbó en mi cabeza de una manera, duré días analizando la frase y entendiéndola y digiriéndola, porque de verdad generó un impacto muy grande en mí y la respuesta inmediata fue, realmente yo no le creía tanto a Dios. Creía en Dios o decía creer en Dios, pero realmente no le creía mucho. ¿En qué consiste esto? Bueno, si tú crees en Dios, tú rezas porque sabes que existe un Dios, que existe una fuerza superior a todos nosotros. Le oramos, nos persinamos, rezamos, dependiendo de la religión que seas. Crees o lees su palabra o dices creer en su palabra y la lees, pero realmente cuando la vida nos pone pruebas, retos enfrente bien duros, en donde aparentemente todas las puertas se cierran y nuestro destino cambia drásticamente, ahí empiezan las dudas. Entonces empiezan las frustraciones, los miedos, la ira, el por qué a mí, el victimismo, el sufrimiento. ¿Y cómo puedes creerle a Dios si realmente todas tus emociones están hablando de la duda que estás teniendo de su voluntad? No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, es que creerle a Dios es entender que todo como pasa es perfecto, pero más allá de eso, es entender que aunque existan 25.000 puertas cerradas frente a mí, Él tiene la última palabra y su voluntad es la que cuenta. Y su voluntad va intrínsecamente ligada a la mía, porque si se supone que somos uno, yo soy Dios, estoy en conexión con Dios, con la fuente, pues yo también tengo ese poder creador. Yo también puedo decidir cómo va a ser mi vida, cómo quiero que sea mi vida. Esto va más allá de soñar despierto, es tener la convicción de que yo lo merezco, de que yo lo valgo, de que tengo todo para lograrlo. Las personas que triunfan han pasado por este proceso, han atravesado por este proceso y llegan a sus metas completamente convencidos de que lo pudieron lograr porque creyeron en ellos mismos, porque tenían todo lo que se necesitaba y porque estaban en conexión directa con Dios. La pandemia es uno de esos ejemplos perfectos que a mí me gusta utilizar para este tema. ¿Por qué? Porque muchos estuvieron en guerra con la pandemia, con la cuarentena y siguen en ese malestar, siguen en esa lucha, en el por qué, pero qué fastidio, pero estoy encerrado, pero quiero salir, pero por qué, pero hasta cuándo. Entonces critican al sistema de salud, critican al gobierno, critican a los chinos, critican a... Realmente esto no tiene nada que ver con nada de eso. Esta pandemia o este virus llegó a nuestra vida para transformarnos. Y una demostración perfecta de eso es que no hay persona con la que yo hable que no me haya dicho que de alguna manera ha evolucionado, ha cambiado o se ha transformado. ¿Por qué? Porque el detenernos nos obliga a autoobservarnos. El estar con nosotros y estar en silencio con nosotros en un hogar en donde no tendríamos a estar en silencio anteriormente, pues nos obliga a mirarnos de frente, a saber realmente quiénes somos, a conocernos, a indagar más sobre nosotros, a enfrentarnos a esos malestares que surgen de repente y que normalmente callamos con el ruido. Entonces, no creo realmente que sea una casualidad que tantas personas nos hayamos quedado encerrados y ahora seamos mejores seres humanos. ¿Ustedes qué creen? Hay una anécdota muy bonita que va referida a esto y va en relación a esto, de cuando yo estaba en mi época universitaria en los Estados Unidos. La universidad invitó a Mr. Larry King. Lo admiraba con toda mi alma y lo veía como alguien inalcanzable. Todavía lo admiro, pero bueno, en ese momento lo veía como tan inalcanzable que no podía creer que estuviera tan cerca de mí. Al principio de la jornada hicieron una entrevista en donde pues estábamos todos los estudiantes, todos teníamos acceso a esa entrevista, yo estaba sentada bien cerquita, tuve la oportunidad de estar sentada ahí cerquitica y después de eso iban a hacer un cóctel como para amenizar y bueno, que pudieran compartir un poco con él, pero era selecto, o sea, no todo el mundo podía entrar.
Varias personas de mis compañeras que eran muy vivas lograron entrar y yo no entendía cómo. Y yo siempre era como muy dejada, ¿no? Como muy laid back, como me daba mucha pena, entonces no, yo no voy a molestar, pero es que cómo voy a entrar, pero... Y siempre los peros y lo no y el miedo y pero cómo, pero el cómo, pero el cómo, pero el cómo, ¿no? Resulta que para entrar o para llegar a él había 4 puertas de distancia entre él y yo. O sea, yo estaba en un lugar y a partir de allí había 4 puertas para poder llegar a donde él estaba. Logré superar 3. La tercera fue bastante complicadita, pero la logré superar. No escapándome ni nada, ¿no? Yo me metí como pude. Entonces, llegué a la tercera puerta. Cuando me faltaba la cuarta, que era ya lo podía ver, además porque la puerta tenía una ventanita y lo podía ver. Ya esa puerta fue la más difícil de accesar. No fue casualidad, obviamente. Esto no es un cuento de casualidad, no. Todo esto tenía una metáfora para mí importantísima. Esa puerta donde lo podía ver, casi que lo podía tocar, pero no podía accesar a él, es en donde me dijeron un no rotundo. Me dijeron, no hay manera que tú pases, no vas a pasar. O sea, es que no existe la posibilidad, por favor, desiste, por favor, retírate. Y yo en ese momento bajé los hombros y recuerdo que ya después de haber intentado como media hora, algo así, me asomo por la ventana con esta cara de, pero estoy tan cerca, ¿no? De qué frustración. Y se asoma un profesor y me ve y me dice como, ¿qué pasa? Y yo le digo, yo quiero entrar, le hago señas, pero no me dejan. Y de repente él me dice, como que, no, y yo no entendí nada. Me quedé como, ¿qué pasó? Bueno, nada, me quedé ahí como, no, o sea, no podía creer que no iba a poder entrar, no podía creer que estaba tan cerca que no lo iba a lograr, ya había pasado mucho rato, a lo mejor ya se iba a ir, y de verdad me sentía ya como tan triste y tan frustrada. Y de repente escucho un Loris, ¿no? En gringo, ¿no? Y volteo, y mi profesor, que estaba allí, de repente había aparecido aquí. Y yo decía, ¿cómo hiciste esto? O sea, no entiendo qué haces aquí. Y él me dice, ven acá. Y me abraza, recuerdo clarito. Y me lleva como caminando. Y yo dije, me va a sacar. Porque me estaba llevando hacia donde estaba la salida. Y mientras íbamos caminando me dice, quiero que recuerdes esto por el resto de tu vida. Cuando muchas puertas se cierren, recuerda que siempre va a haber una ventana. Y me abrió una puerta que yo no había visto que existía, por un pasillo que yo ni siquiera sabía que existía. Y allí pude entrar y accesar y conocer a Mr. Larry King. A partir de ese momento, yo entendí que por más no que me digan, siempre va a haber un sí, y es el de Dios. Por eso vamos a creerle a Dios y vamos a creernos a nosotros, porque podemos todo lo que queramos. Solo es cuestión de verdad, desde el corazón, creérnoslo. Si te gustó este video, regálame un like. Si quieres compartirlo con alguien, compártelo, va a ser muy bonito y te lo voy a agradecer de todo corazón. Abajo te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas si es que ya no me sigues. Y bueno, nos vemos en un próximo video de Ser con Desahogo. ¡Mua! Un besote muy grande y hasta la próxima.